Andrés. Bien, a nosotros nos tocó el tema El populismo en el estudio de la política latinoamericana por el autor Kurt Weiland. Si bien este autor analiza el concepto del populismo y su aplicación dentro de la política latinoamericana, el autor busca aclarar y definir el término de populismo, ya que es utilizado de una manera ambigua y con diferentes connotaciones. Si bien el autor comienza señalando que el populismo es un fenómeno político complejo y multifacético, que ha sido estudiado de diferentes perspectivas teóricas. Diferentes autores decidieron abandonar el término populismo, sin embargo surgió una próspera literatura en base al populismo porque era la mejor forma de definir lo que era la política latinoamericana contemporánea. Nuestro autor Weiland trata de explicarnos tres aspectos para poder aclarar esos difusos en base al concepto que se tiene de populismo. El primero es acumulación, adición y redefinición. En el caso de acumulación nos explica que son atributos principales específicos enfatizados y se usa la lógica Y, es decir, se puede ser que el populismo es político y económico y multifacético, etc. En el caso de la adición se usa atributos de diferentes autores y se usa la lógica O. Se puede poner un autor o otro autor. En el caso de la redefinición se usan los atributos determinantes, ya que se busca comparar cuál es la mejor definición en base al concepto que posea las características determinantes y no principales a conversión de la acumulación. Sin embargo, el concepto de acumulación es el más utilizado por nosotros y más que nada en el tema del populismo. Entonces los académicos, para no tener problemas, decidieron utilizar el concepto radial, en el cual trataban de evitar las afirmaciones que no eran reales. Sin embargo, este era un pseudo consenso debido a que algunos autores no estaban de acuerdo con la definición que éste lograba, ya que no era acorde a lo que ellos esperaban. Dentro de la acumulación y radial de los conceptos aparece el clásico, el cual tiene los dominantes autónomos. Sin embargo, los académicos no lo usan para aplicarlo en las ciencias sociales. Durante los 60 y los 80 se utilizó el populismo en el concepto de acumulativo, ya que se tenían nociones del desarrollo y subdesarrollo de la economía estructuralista, ya que decía que lo socioeconómico influía en las políticas populistas. Cuando surgió el modernismo en los 70, la estructura económica estructuralista tuvo una crisis. Algunos presidentes hicieron reformas neoliberales, lo cual llevó a la política populista económica a una división. Entre los años 80 y 90, la política populista emerge. El autor Weiland va a describir el populismo como una estrategia política donde un líder individual busca o ejerce el poder gubernamental basándose en el apoyo directo de un gran número de seguidores. Estos líderes populistas utilizan instrumentos como las elecciones, plebiscitos, demostraciones masivas y escrutinios de opinión para movilizar y demostrar su base de poder. Se destaca que las elecciones y otros medios de movilización son cruciales para estos líderes populistas, ya que buscan el respaldo masivo de la población para acceder al poder o mantenerlo. En el texto se mencionan ejemplos de casos históricos como el apoyo a Perón en el año 1945, Alberto Fujimori en el 1992 y otros líderes para demostrar cómo este apoyo masivo es esencial para el populismo, especialmente en situaciones de crisis. En el texto también se aborda cómo el carisma es un elemento esencial para los líderes populistas, ya que el carisma les permite representar y guiar al pueblo, prometiendo rescatarlo de la adversidad y liderarlo hacia el progreso. Estos líderes populistas, para consolidar su gobierno, introducen elementos de organización partidaria y clientelar para solidificar su base de seguidores. Sin embargo, a medida que esta organización se va consolidando, el carácter populista puede disminuirse y la relación líder-seguidor puede volverse más pragmática. El autor también habla de cómo el populismo se puede dividir en dos subtipos principales, el populismo clásico y el neopopulismo. Y estos están relacionados con el nivel de organización de los seguidores y los instrumentos utilizados por los líderes para movilizar y demostrar su apoyo.
El populismo clásico se caracteriza por líderes que tienen seguidores organizados, aunque esta organización se mantiene bajo el control personal del líder. Esto es relevante en sistemas políticos con baja institucionalización, donde estos líderes buscan la incorporación inicial de seguidores que no han participado previamente en organizaciones a nivel nacional. Y por el otro lado, el neopopulismo se manifiesta en sistemas políticos organizativamente saturados. Aquí los líderes populistas adoptan tácticas antiorganizacionales que se dirigen a personas que desconfían de los partidos establecidos, utilizando la televisión y encuestas de opinión para llegar a los seguidores sin necesidad de una base organizativa sólida. Si bien el autor, para terminar con el populismo de explicarlo, nos destaca que el populismo se da en diferentes formas y modalidades dentro del contexto en el que se da el populismo, ¿sí? Lo cual él decía que hay que tener en cuenta de una manera importante las particularidades de cada país y estudiarlo al populismo en el contexto específico en el cual nos plantea. El segundo texto que nos tocó a nosotros fue el del autor José Luis Romero, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, y este texto habla sobre el papel de las ciudades en el proceso histórico de América Latina. Se destaca que, aunque la historia de esta región es tanto urbana como rural, las ciudades desempeñaron un papel crucial en la evolución y en el desarrollo de las sociedades. A pesar de la presencia predominante de culturas indígenas rurales, las ciudades y las sociedades urbanas jugaron un papel fundamental en la configuración de la historia latinoamericana. Se destaca que, aunque Brasil tuvo un desarrollo predominantemente rural durante los primeros siglos de la colonización, las ciudades también tuvieron un papel significativo en esta región. Por el otro lado, en las áreas hispánicas, desde un principio las sociedades urbanas coexistieron con las rurales y tuvieron un impacto importante en la configuración de la vida económica, social y cultural. Las ciudades actuaron como centros de concentración del poder, promovieron la presencia de cultura europea, dirigieron la economía y dejaron marcas en las regiones sobre las que ejercían su influencia. Acá también se subraya la importancia de las ciudades en la conformación de las sociedades latinoamericanas, su relación con las culturas indígenas y su papel en la instauración de un nuevo orden en la colonia. España concibió su imperio colonial como una red de ciudades y la fundación de ciudades fue un medio para crear sociedades más compactas, homogéneas y militantes, con una ideología que debía imponerse sobre la realidad circundante. Por el otro lado, Portugal se enfocó más en la explotación económica, en las grandes haciendas, relegando a las ciudades a un segundo plano. Perfecto. Las ciudades tenían una asignación por parte de los españoles, sin embargo, estos dejaron de ser unos remedios españoles y pasaron a y fueron conformadas en base a distintos impactos. Pasó a ser una América europeizada, es decir, una nueva América Europa, ya que tenía una inversión de sistema de relaciones con Europa. Luego de ello, las ciudades obtuvieron un hallazgo en el camino ideológico y fueron tomando su autonomía. Una de estas autonomías fue que se dieron cuenta que conformaron una sociedad urbana, ya que todos los integrantes permanecían juntos a pesar de sus diferencias jerárquicas, ya sea los criollos, los españoles, los mulatos, los zambos, los mestizos, etc. Poco a poco se dieron cuenta que a pesar que ellos tenían sus roles por parte de los españoles, ya que tenían que ser mineras o puertos, o sea, centros mineros, puertos o reductos militares, las generaciones sobrepasaron eso, lo que estaban designados, y fueron más que lo que tenían de designación, porque ellos consideraron como ideología el pasado proyectándose al futuro, teniendo así sus propias culturas y teniendo sus ideas específicas y dejando las ideas generales por parte de los españoles. El nuevo ensayo social, económico, político y cultural que se inició con la independencia, ella movilizó a las áreas rurales,
pero repercute fundamentalmente en las ciudades con el desafío de producir un cambio en la estructura que controlaban a las ciudades. El ascenso de los grupos rurales y conjuntos sociales asumieron la misión de darle un proyecto político y una orientación al conjunto social. Así se va a constituir el nuevo patriarcado, comprometido con un destino nacional. Los sectores postergados durante la época colonial, especialmente los factores rurales, hicieron una irrupción en la vida pública, es decir, pidiendo su parte en el poder y buscando un ascenso dentro de lo social. El nuevo impacto externo que va a aparecer fue el de las sociedades industriales, que se hizo sentir sobre las ciudades durante las décadas del siglo XIX. Forzó un desarrollo heterónomo hasta incluirlos en el sistema económico capitalista. La burguesía definitivamente constituida y con experiencia bastante generalizada aceptaron la ideología de progreso y procuraron acentuar el desarrollo heterónomo de la ciudad. Sin duda, esta decisión tuvieron éxito. El mundo rural se vio contrañido a aceptar el proyecto de los nuevos grupos intervencionistas. Entonces, desde el proceso de metropolización, los sectores rurales dentro de las ciudades más importantes de Latinoamérica se dio este proceso con una mayor intensidad, la de urbanización. La metrópolis adquirió mayor poder. La alta burguesía se adhiere a la ideología del consumo y procuraron el desarrollo de la metrópoli. Si bien el autor con este texto a su vez nos intenta explicar la relación de un mundo rural y dentro de un mundo rural y urbano. Sí.